Existe un tipo de persona que deja a cualquier narcisista, sea hombre o mujer, completamente en pánico, y tal vez ni siquiera sepas que puedes ser una de ellas. La verdad que nadie tiene el coraje de decir es la siguiente: no es el amor lo que asusta al narcisista, es tu libertad, es tu fuerza, es que descubras quién realmente manda en el juego. El narcisismo vive del control emocional, de hacerte sentir pequeño, pero cuando te das cuenta del valor que tienes, ellos pierden todo. Y hoy te voy a mostrar cuáles son exactamente las 8 personas que el narcisista más teme en el mundo, y cómo puedes convertirte en una de ellas sin gritar, sin pelear, sin suplicar nada. Prepárate para descubrir por qué siempre intentó hacerte dudar de ti mismo y qué va a pasar cuando esa duda termine. ¿Quieres saber cómo dar vuelta a la mesa? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque la parte que va a cambiar tu vida está allí. Persona 1. La que no se disculpa por existir. Hay personas que inspiran respeto solo con entrar al ambiente. No están pidiendo permiso para existir, no se están encogiendo para caber en ningún lugar. Este tipo de presencia firme deja a cualquier narcisista en alerta, porque el narcisismo necesita que el otro se sienta pequeño para que él parezca grande. Una persona que camina con postura, que mira a los ojos y se posiciona con naturalidad, muestra que sabe quién es. Y cuando alguien conoce su propio valor, se vuelve casi imposible de manipular. El narcisista no puede avergonzar a quien no tiene nada que esconder, ni intimidar a quien no está buscando aprobación. La fuerza silenciosa asusta, es simple. Quien no se disminuye, ocupa territorio. Y cuando el narcisista se da cuenta de que su intento de causar vergüenza no funciona, su máscara empieza a temblar. Va a intentar hacer bromas, críticas veladas, esas indirectas que mucha gente deja pasar. Pero esta persona firme devuelve apenas una mirada tranquila, como quien dice internamente: tú no mandas sobre mí. Esa mirada ya es suficiente para que el narcisista entienda que perdió el control antes incluso de empezar. Su juego psicológico falla, y eso genera una molestia que no sabe disimular. ¿Quieres un ejemplo claro? Imagina que alguien te llama exagerado al hablar de algo que te gusta. En vez de reír incómodo, dices: a mí me gusta así. Simple, directo. Eso desmonta el narcisismo porque no encuentra brecha para bajarte. Otro ejemplo: cuando intentan corregir tu forma de hablar, respondes con humor: es mi encanto. Muestras que no estás a la venta emocionalmente. Este pequeño cambio en el comportamiento cambia completamente la dinámica del poder. El narcisista entra en pánico cuando se da cuenta de que la otra persona no está intentando caber en su molde. Necesita dejarte incómodo para controlarte, porque el narcisismo se alimenta de la inseguridad ajena. Quien ocupa espacio sin pedir disculpas demuestra que está cómodo consigo mismo, y eso es lo que más intimida. No necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas probar nada, solo necesitas existir con firmeza, y es justamente ahí donde el narcisista se siente pequeño. Persona 2. La que no necesita la aprobación de nadie. Nada desarma más al narcisista que alguien que toma decisiones sin pedir aval emocional. El narcisismo se apoya en la necesidad que el otro tiene de ser aceptado, elogiado, validado. Cuando esa necesidad no existe, el narcisista pierde su principal instrumento de manipulación. La persona con autonomía emocional no está mendigando likes de la vida real. No cambia de opinión solo porque alguien la desaprobó con una mueca o con una frase ácida. No pierde noches de sueño si a alguien no le gustó lo que hizo. Y esa independencia deja al narcisista sin piso. El narcisista intenta crear una especie de aprobación en cuotas. Cada gesto tuyo depende de un sello suyo. Si haces algo por ti mismo y sigues adelante sin esperar aplauso, él se retuerce, porque en el narcisismo el control emocional es todo. Cuando la persona se da cuenta de esto,
y aprende a ser su propio combustible, rompe la cadena invisible que el narcisista intenta poner. Lo que antes parecía dependencia se vuelve libertad, y la libertad es la mayor señal de peligro para él. En la práctica, esto es más simple de lo que parece. Es cuando eliges la ropa que te gusta, no la que creen que te queda mejor. Es cuando dices tu opinión y sigues con tu vida aunque tuerzan la nariz. Al narcisista le encanta poner a alguien contra sí mismo. ¿Estás seguro de eso? Vaya, yo lo haría diferente. La persona que no necesita aprobación responde con una sonrisa. Yo estoy seguro. Y eso cierra el tema. Sin discusión, sin desgaste, sin entregar el poder. Cuando el narcisista se da cuenta de que no puede moldear tu postura, entra en colapso interno. El narcisismo no sabe lidiar con quien es emocionalmente autosuficiente. Puede hasta intentar provocar inseguridad, pero recibe calma. Puede intentar invalidar, pero recibe convicción. Puede intentar controlar, pero encuentra a alguien que ya decidió ser libre. Y ese día, amigo mío, la mente del narcisista se vuelve un verdadero campo minado, porque rompiste el juego antes incluso de empezar. Persona 3. La que sabe decir no. Decir no es un superpoder que el narcisista odia ver en manos de alguien. El narcisismo siempre intenta empujar límites, invadir espacio, moldear comportamientos. Cuando la persona simplemente pone un freno y dice no quiero, no puedo, no voy a, con tranquilidad, el narcisista pierde el arma que lo alimenta, tu reacción. El no tranquilo muestra que la frontera existe y que no tienes miedo de defenderla. No hay pelea, no hay justificación infinita, no hay drama, hay claridad. Y la claridad deja al narcisista sin acción. El narcisista espera enredos, excusas, culpa, miedo de desagradar. Quiere verte retorciéndote para justificar tu decisión. Cuando escucha apenas un no firme, se desestabiliza. El narcisismo es teatral, pero el no, bien puesto, corta el guión a la mitad. Va a intentar apelar a chantajes emocionales, va a levantar la voz, va a usar sarcasmo. Pero quien conoce sus límites no se confunde con el desorden del otro. Mantiene el centro, respira, continúa en control. ¿Quieres un ejemplo simple que desmonta el juego? El narcisista dice, ¿vas a hacer esto por mí, no? Esperando obediencia automática. La respuesta, hoy no, sin dar explicaciones, sin debate. Otro ejemplo, vaya, pero yo contaba contigo, lo entiendo, pero no va a ser posible. Es firme, es educado, y termina con la novela antes del primer capítulo. La persona muestra que no se siente culpable por proteger su propio tiempo, energía y dignidad. Cuando dices no con serenidad, el narcisista se da cuenta de que no manda nada, y eso para él es aterrador. El narcisismo vive de sobrepasar límites. Cuando encuentra a alguien que no negocia aquello que es esencial, siente que perdió el juego. Y la verdad es esta: quien sabe decir no, está, en el fondo, diciendo sí a sí mismo, sí a su propio bienestar, sí al respeto propio, sí a su propia vida. Y es ese tipo de poder lo que más hace entrar en pánico al narcisista. Persona 4. La que ve las máscaras de inmediato. El narcisista vive de espectáculo. El narcisismo necesita público, aplauso y admiración para existir. Cuando alguien lo mira y ve al personaje antes incluso del primer acto, eso es una amenaza. Esa persona que observa con atención, que percibe incoherencias, que no se deja encantar por elogios rápidos. Ella desmonta el truco. El narcisista pasa a sentir como si estuviera desnudo emocionalmente, expuesto, sin encanto, sin poder, y eso lo aterra. El narcisista intenta adornar cada situación con grandiosidad, pero quien ve la verdad nota los detalles, el exceso de ego, la competencia por todo, la victimización disfrazada de humildad. Esta percepción rápida frustra al narcisismo, porque él cree ser un maestro de la manipulación.
Cuando se da cuenta de que viste los hilos que mueven al títere, pierde el control de la narrativa. Se queda sin gracia, sin guión, sin dominio. Se siente acorralado y la máscara se quiebra. En la práctica, esto sucede cuando alguien no cae en el encantamiento inicial, elogia demasiado, percibe sin tensión, cuenta historias de conquista, ves exageración, intenta hacerte sentir especial demasiado rápido, te quedas atento, y cuando la persona nota estos patrones, no discute ni expone, simplemente no entra en el juego. El narcisista queda confundido. ¿Por qué no funcionó esta vez? Y ese cuestionamiento destruye la ilusión de que es superior. El mayor pavor del narcisista es encontrar a alguien que no puede ser engañado, alguien que percibe causa detrás de la sonrisa, manipulación detrás del cariño, control detrás de las palabras bonitas. El narcisismo no sabe actuar frente a quien ve el alma. Esa persona que ve más allá del brillo superficial no tiene miedo de encarar la verdad. Y la verdad es la peor pesadilla del narcisista, porque revela el vacío que intenta esconder. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook que dejé en el primer comentario fijado. Es un libro virtual, lo recibes al instante, directo en tu celular o en tu correo, sin burocracia. Allí te muestro, con detalles y ejemplos prácticos, cómo romper el ciclo del narcisismo y recuperar el control de tu vida emocional. Y todavía tiene 2 materiales extras que te van a ayudar en este proceso. Uno, sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que veas cada manipulación antes de que suceda, y otro para reconstruir tu autoconfianza desde dentro hacia afuera. El enlace está aquí abajo en el primer comentario fijado. Persona 5, la que no cae en provocaciones. Al narcisista le encanta accionar botones emocionales. Provoca, pincha, distorsiona situaciones, todo para verte perder el control y después culparte justamente por haber reaccionado. El narcisismo se alimenta del caos que él mismo crea, pero existe un tipo de persona que desmonta este engranaje con una única actitud: el silencio tranquilo. Cuando no reaccionas al ataque, el narcisista se transforma, porque su poder estaba exactamente en tu reacción, nunca en sus palabras. Él espera verte explotar, justificarte, suplicar para ser comprendido. Cuando la respuesta es apenas una mirada tranquila o una frase simple como «no voy a discutir», el narcisista pierde el aire. Es como si hubiera gritado contra una pared. El narcisismo no sabe lidiar con la madurez, porque la madurez no da combustible. Quien responde con indiferencia emocional muestra que no está disponible para el teatro, y eso le quita el único público que tiene. ¿Quieres un ejemplo claro? Él lanza una provocación. Tú siempre arruinas todo. La persona que no cae en la trampa responde, si piensas así, no puedo hacer nada, y sigue con su vida. Otro ejemplo, intenta hacerte sentir culpable por algo que no hiciste. En vez de explicar 1000 veces, respondes, yo sé quién soy, sin elevar la voz, sin entrar en el lodo. Esta postura es un cortocircuito en el narcisismo. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no controla tu emoción, entra en pánico. Porque lo que más teme es justamente alguien emocionalmente centrado, alguien que no se altera con teatritos. La persona tranquila enseña, sin decir nada, que la provocación sin respuesta se vuelve solo ruido vacío, y no hay nada más desesperante para el narcisista que darse cuenta de que todo ese ruido suyo no significa absolutamente nada. Persona 6. La que no se queda atrapada en el pasado. El narcisista es especialista en usar tus heridas contra ti. Rescata traumas, errores antiguos, inseguridades que ya superaste, todo para mantenerte pequeño. El narcisismo necesita que cargues culpa para tener dónde atacar. Pero existe un tipo de persona que desmonta esto de forma brillante, la que hizo las paces con su propio pasado. Quien no tiene vergüenza de su propia historia no da munición, y eso provoca pánico,
porque el narcisista pierde el mapa emocional en el que confiaba. Cuando alguien se cura por dentro, el narcisista pierde todos los atajos. Intenta pinchar, ¿recuerdas aquella vez? Y la persona responde con naturalidad, recuerdo, y aprendí mucho con aquello. Se acabó, sin drama, sin justificación, sin dolor reabierto. La madurez emociona y desarma. El narcisismo no sabe lidiar con alguien que transformó cicatriz en fuerza. La provocación se vuelve elogio, la acusación se vuelve broma y el ataque pierde sentido. En situaciones reales, esto es más simple de lo que parece. Si el narcisista intenta atraparte en una culpa antigua, tú siempre fuiste así. La persona que no vive en el pasado responde, menos mal que cambié. Si intenta echarte en cara un momento de vulnerabilidad, lloraste por mí, ella dice, sí, y eso me ayudó a crecer. La verdad es que cuando eres dueño de tu propia narrativa, nadie puede humillarte con ella. ¿Y sabes qué es lo que más asusta al narcisista? Ver a alguien evolucionando, porque el narcisismo vive repitiendo el mismo teatro, mientras esta persona se reinventa, se fortalece, se reconstruye. Quien no está atrapado en lo que pasó ayer, crea nuevas posibilidades para mañana, y como el narcisista necesita una víctima que se mantiene herida, cuando encuentra a alguien que cicatrizó, se da cuenta de que perdió su territorio, y ahí su pánico comienza. Persona 7. La que no tiene miedo de irse. El narcisista solo se siente poderoso cuando cree que no puedes vivir sin él. El narcisismo necesita tu dependencia para respirar. Cuando alguien muestra que puedes salir en cualquier momento, el narcisista tiembla. Se vuelve un actor desesperado intentando retener al público, porque para él, la peor pesadilla no es ser odiado, es ser ignorado, olvidado y reemplazado. La libertad del otro es el colapso del narcisista. La persona que sabe irse no amenaza, no hace discursos, no pide que el otro cambie. Simplemente decide. Y cuando decide, el narcisista siente que perdió el control. Patalea, intenta invertir la culpa, hace promesas que nunca pretende cumplir. Pero quien está dispuesto a irse no cae más en conversación bonita. Se da cuenta de que ese juego de manipulación ya no tiene sentido. Y cuando el juego pierde sentido, se acaba. Ejemplo real. El narcisista comienza ese ciclo de desaparecer y volver. La persona que no tiene miedo simplemente ya no está allí cuando regresa, sin aviso, sin rencor, sin novela. Otro ejemplo, intenta atraparte con amenazas del tipo, nadie te va a amar como yo. La respuesta de la persona libre es, menos mal, quiero algo mejor. Esa frase es un terremoto en su cabeza, porque entiende que perdió el privilegio de ser el centro de tu vida. Y ahí viene la parte que más lo aterroriza. Cuando te vas, entiende que nunca mandó sobre ti, que todo era ilusión. El narcisismo se revela frágil, carente, desesperado. La persona que no tiene miedo de alejarse demuestra que su paz vale más que cualquier vínculo tóxico. Y esa es la mayor independencia emocional que existe. Puedes partir y el mundo sigue girando. El narcisista no soporta ver esa libertad, porque es la prueba viva de que no es nada de lo que decía ser. Persona 8. La que se respeta en primer lugar. Quien se respeta no acepta migajas, no suplica por atención, no negocia aquello que es básico, y eso enloquece al narcisista. El narcisismo se alimenta de quien cree que merece poco, de quien espera reconocimiento, de quien solo ofrece dolor. Cuando una persona sabe su propio valor, no cae en eso. Elige quién entra en su vida y, principalmente, elige quién sale. El narcisista entra en pánico cuando se da cuenta de que ya no es prioridad, que nunca lo fue en realidad. La persona que se respeta crea criterios emocionales. No es cualquier palabra bonita la que la convence. No es cualquier acercamiento el que la seduce. Observa actitudes, no promesas. Sabe que amor sin respeto es guión de pesadilla. Y por eso corta, sin culpa, todo lo que intenta invadir su paz.
el narcisista queda perdido, porque el narcisismo espera obediencia y sumisión, pero encuentra una muralla de dignidad, y la dignidad no es negociable. ¿Quieres un ejemplo real? El narcisista usa el silencio punitivo, desaparece y aparece cuando quiere. La persona que se respeta no acepta ese jueguito, responde a la desaparición con algo aún peor para él: indiferencia. Otro ejemplo: intenta disminuir logros, compararte con otros. La persona que se respeta dice: no necesito probar nada para ti, y vuelve a vivir. Eso lo destruye por dentro, porque muestra que su opinión no vale nada. La verdad es simple: quien se pone en primer lugar pone al narcisista en el lugar que siempre intentó evitar, el de cualquiera. Deja de ser especial, deja de ser insustituible, deja de ser el centro de tu vida. El narcisismo se desmorona cuando se da cuenta de que perdió el trono. La persona que se respeta no pide amor, elige el amor. Y cuando el narcisista se da cuenta de que no cumple con los criterios, descubre, con pánico, que ya no tiene ningún poder. Si estás realmente comprometido o comprometida a darle un basta a este ciclo, comenta aquí abajo: yo elijo mi libertad. Esta frase simple representa el primer paso para romper de una vez este patrón con cualquier narcisista que intente controlar tu vida. Sé cuánto duele fingir que todo está bien cuando por dentro estás cansado, cansada, intentando entender por qué siempre te entregas tanto y recibes tan poco. Hay una herida ahí y todavía necesita ser curada. Pero no necesitas hacer esto solo o sola. Si todo lo que escuchaste hoy tuvo sentido, entonces necesitas acceder al ebook que está aquí abajo. Es un libro virtual que recibes al instante en tu celular o en tu correo, sin espera. Allí te guío paso a paso a salir del control emocional de cualquier narcisista con claridad, firmeza y estrategia. Y todavía tiene 2 regalos que complementan esta transformación: un material sobre el lenguaje secreto del narcisista para que nunca más seas engañado por las manipulaciones, y otro sobre reconstrucción de la autoconfianza, para que recuperes quién eras antes de todo esto. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si quieres continuar este proceso de sanación, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque mereces una vida ligera, en paz, y nunca estuviste solo o sola en este camino. Hasta el próximo video.